Entonces, acá se exponen dos ecuaciones para condición de régimen de flujo transiente. Entonces, fíjense, para un reservorio infinito en régimen de flujo transiente o inestable, tenemos que la presión dimensional, que depende de la distancia de un punto dentro del reservorio, pero en este caso sin dimensiones, y el tiempo tipo transcurrido, también en este caso sin dimensiones, dado por esta ecuación. Y yo una pregunta. Ujú. No sé si la otra semana podríamos tener una clase de repaso de todo para el primer parcial, por favor. Sí, para las dudas que tengan, porque en este parcial tienen que aprovechar de sacarse la mayor nota que puedan. Y no es fácil. Se están dando cuenta que la complejidad de ingeniería de reservorios es alta. Y eso que yo estoy haciendo de lo que sea lo más básico posible. No hemos entrado a la determinación de estas ecuaciones a partir de la ecuación de continuidad, de la ecuación de estado, ¿verdad? O sea, de las tres ecuaciones que hacen que exista la ecuación de difusividad. Y lo mismo vamos a ver para el principio de superposición. O sea, estamos tratando de hacer lo más básico en cuanto a lo que corresponde que ustedes sepan, pero es importante que sepan esto. Entonces, la siguiente semana podemos ver un día para que puedan, para que podamos absolver algunas dudas, pero tiene que ser en otro horario a las clases que pasemos para avanzar, ¿sí? Sería como algo extra y no Muchas sería gracias. más allá de una hora y media, ¿no? No, con mucho gusto. Con mucho gusto. Gracias, Inge. Gracias. Con mucho Gracias, gusto. Inge. Con gusto, muchachos. Ya. Entonces, si ya copiaron, ya Sí, tenemos sí, sí. las dos ecuaciones para estado transiente cuando un reservorio es infinito y un reservorio es cerrado o tiene límites, ¿no? Ahora, no se olviden que en el pozo se cumple una condición. El radio adimensional, si el radio adimensional es igual a uno, el radio en el límite externo, o sea, el límite externo, ¿no? Corresponde o es equivalente al radio de pozo. El radio en cualquier punto dentro del reservorio es igual al radio de pozo, ¿no? Se asume. Ahora, no se olviden que hay propiedades que son muy importantes. Por ejemplo, acá ustedes, ¿qué propiedad ven que se mantiene de lo que hemos visto desde la primera parte en el tiempo dimensional? La anterior clase habíamos visto acá, si yo separo K, permeabilidad, porosidad, bueno, acá no está la viscosidad, pero está la compresividad total, ¿sí? Hay una propiedad prácticamente que permanece en todas las ecuaciones, ¿se acuerdan? Hemos hablado en la anterior clase. Coeficiente, perdón, difusividad hidráulica, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, vayan recordando esos conceptos porque son importantes.
¿Qué se entiende por difusividad hidráulica? También les había hecho una pregunta al principio de las clases. ¿Qué es transmisibilidad? ¿No? Entonces, también recuerden qué es transmisibilidad. Bueno, entonces, ahora, continuando. Para para un flujo en reservorio en régimen pseudoestable, la presión adimensional, obviamente que también depende del área de drenaje, se puede calcular de esta forma. Noten esta ecuación. Ya está, Inge, gracias. Perfecto. Entonces, si nosotros sustituimos el tiempo dA, ¿no? En la ecuación para flujo pseudoestable tenemos una presión adimensional dada por esta ecuación, ¿no? Copien para que vean por estas dos ecuaciones, ¿no? Fíjense que aparece un nuevo término, que es C sub A. Por favor, es C sub A, no es C por A. Anoten que es C sub A, por favor. Ya está. De nuevo, disculpa. Ya, entonces, este CA se denomina factor de forma. Creo que en clases, en aula, les pasé una lámina con una hoja con esta gráfica, ¿sí? Cuando les pasé la función exponencial E sub I. Pero si no, de Sí, todas formas, pero si no, de todas formas está acá, no hay problema. ¿Ya? Entonces, esta ecuación, la que tenemos acá, aplica a diferentes sistemas cuando el tiempo dimensional en función del área es mucho mayor que el tiempo denominado, y aquí quizás al principio no le entiendan, pero es muy importante que vean la tabla, ¿ya? Porque acá si se fijan en la columna, cuando yo hablo de factores de forma para varios reservorios, eh, reservorios cerrados y determinadas áreas de drenaje, fíjense en la columna 3. Hablamos de reservorios cerrados, ¿no? Y aquí está el factor de forma. Fíjense en la columna 3, en la columna 4 y en la columna 5. Tenemos un término que dice exacto para tiempo adimensional en función del área, ¿verdad? Luego Inge, tenemos en la no columna, podemos la sí, tarea. No podemos ver perdón, la tarea. Seguimos en la fórmula anterior, Inge. chanfle. Nuevamente, a ver, vamos a ver qué pasa. Ahora sí,
Sí, Ahora ahora sí. sí, Inge. Ya, Bien, perfecto. Inge, Entonces, gracias. fíjense, no, con gusto y gracias, tienen que decirme. Entonces, fíjense acá, factor de forma, ¿no? Y hablamos, acá, esta es una pequeña explicación de la gráfica, ¿no? Esta ecuación, estas dos aplican para tiempos adimensionales que se encuentran en función del área de drenaje, ya, para los tres casos que están acá. Por ejemplo, en la columna 3 nosotros tenemos para un tiempo, no exactamente para un tiempo TDA mayor, a lo que ustedes calculen en la fórmula. Luego tenemos en la columna 4 otro que es menor que el 1% de error para el tiempo dimensional en función del área. Siempre que sea menor a el resultado que ustedes calculen en la ecuación, ¿no? Y en este caso aplica para flujo pseudoestable, la cuarta columna. La quinta columna es usada ya para soluciones de sistemas infinitos con un error porcentual menor a 1% para el tiempo dimensional que depende del área de drenaje, siempre que sea menor al valor que ustedes calculen en la ecuación. Entonces, aquí están las columnas, ¿no? En este último caso, la quinta columna aplica para flujo transiente, ¿ya? Ustedes pueden hacer los cálculos de los factores de forma. Se dan cuenta que aquí ya no aparece radio de drenaje sobre radio de logaritmo del radio de drenaje sobre radio de pozo menos tres cuartos o menos un medio en función de los regímenes de flujo. Ahora aparece para presión adimensional una constante, un coeficiente, un factor de forma. Entonces, este método ya no contempla ese tipo de geometrías. Se aplica para diferentes geometrías. Obviamente, si en el problema se les dice que el reservorio se encuentra ubicado al medio de un el pozo se encuentra situado al medio de un reservorio circular, entonces pondrán ustedes CA 31.62, ¿no? Que prácticamente va a hacer que salga un valor eh, equivalente a aplicar la ecuación de flujo darciano si se tiene, si no se produce a altos caudales, o no darciano si se produce a altos caudales, considerando el logaritmo neperiano del radio de drenaje sobre el radio del pozo. ¿Ya? Entonces, en este caso, así también podemos utilizar la ecuación de régimen de flujo pseudoestable para calcular la presión en un periodo que se encuentre antes del periodo de flujo estable, ¿no? ¿Se acuerdan que antes, cuando nosotros hacíamos por el método normal, habíamos hablado que con la difusividad hidráulica yo podía calcular un transient late flow, un flujo transiente tardío? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ahora yo puedo utilizar esta ecuación para calcular la presión ya en un periodo que sea considerado como periodo de transición entre transiente a pseudoestable. ¿Ya? ¿Ya han copiado las ecuaciones? Inge, Ya, perfecto. Entonces, hay otra forma para hacer el cálculo. ¿Se acuerdan? Al principio, late transient flow, y ahora tenemos otra forma de calcular la presión en ese periodo de tiempo. Esta es la gráfica que les decía, les he facilitado en aula, ya, pero acá ya la tienen, ¿no? ¿La tienen a la mano? ¿O quieren que les envíe en este momento? Sí, por favor, Inge. sí, por favor, Sí, Inge. por favor. Ya, ya, ya.
pero deberían tenerlo a la mano, ¿no? Les voy a pasar, si están viendo igual. Eh, mm, archivos. Esperemos que me deje, ¿no? Sí, no me permite cargar, ¿no? Aquí está, a ver. No, pero esto es en la nube. ¿Les pasaría al WhatsApp? ¿Sí? Está bien, Inge. Bueno, ya les pasé a su correo, digo, a su WhatsApp. Uy, ya. Entonces ya tienen esta lámina de factores de forma, ¿sí? Avancemos. Bueno, entonces existen factores de forma para varias formas de reservorios, ¿no? Y ubicaciones de pozo, como ustedes han visto. Para régimen de flujo pseudoestable, nosotros podemos aplicar la ecuación que ya habíamos visto, pero ordenada de esta forma. Copien, por favor. No se olviden que este capítulo es muy importante porque son modelos básicos de flujo, ya, que permiten considerar gráficas que se utilizan para el análisis de pruebas de presión, ya. Hemos visto los modelos básicos de lineal, radial, esférico, bilineal, ¿se acuerdan? Y también regímenes de flujo eh, eh, transiente, pseudoestable, estable, ¿no? Entonces, estos fundamentos básicos nos van a permitir estimar parámetros del reservorio, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Ahora, ya más adelante nosotros vamos a utilizar gráficas que estén en funciones, que estén en función de funciones de presión y derivadas. Ya, entonces, por eso es muy importante que sepan todos estos elementos. Bueno, entonces la ecuación en la que se ve la caída de presión en relación al factor de forma en régimen de régimen de flujo pseudoestable
ya permite obtener una presión fluyente de fondo de pozo, ya para cualquier tiempo que transcurra desde el inicio de la producción, ¿sí? O desde el inicio del flujo, porque puede ser que no necesariamente el pozo esté en producción, sino que esté en periodo de prueba, ¿no? Entonces, las presiones de pozo que se obtienen ya para una determinada serie de tiempo puede ser una hora o periodos que se determinen en horas o inclusive rangos de días, permiten hacer la predicción del comportamiento de la presión, ¿no? Inclusive yo puedo determinar y decir que el pozo va a dejar de producir en 5 años. Entonces puedo determinar también la presión fluyente para esa presión o para ese tiempo de abandono, ¿no? Entonces, por eso es muy importante más o menos tener una idea de en qué momento puede darse alguna situación específica, ¿no? O qué presión podría yo más o menos tener en determinado momento o en determinado punto del sistema de producción. No se olviden que en todo el sistema de producción hay caídas de presión, ¿no? Entonces la presión fluyente de fondo de pozo es menor a la presión estática de fondo de pozo, a la presión estática del reservorio o a la presión promedio del reservorio o a la presión en el límite externo del reservorio. Y la presión en cabeza de pozo es menor a la presión fluyente de fondo de pozo, ¿no? Y la presión aguas abajo del choque es menor a la presión en cabeza de pozo, ¿sí? Ustedes ya han llevado producción, han visto análisis nodal y saben cómo calcular presiones en el sistema de producción, ¿no? Entonces, para una presión que se ubique en un determinado punto del sistema de producción, ¿no? Yo más o menos podría tener una idea si sé cuál es la presión fluyente en ese determinado tiempo, ¿no? A ustedes en producción les daban una presión fluyente simple, ¿no? O les daban una presión en cabeza de pozo. ¿Sí? Y con eso ya podían ustedes determinar el caudal. ¿Recuerdan? Sí, Inge, en cabeza de pozo Bien, nos daba la presión. perfecto. Entonces ustedes ya podían aplicar cualquier método, Kullender-Smith o cualquier otro método de flujo multifásico, ¿no? Orsiszewski, no sé, dependiendo las propiedades de los fluidos, ¿no? Que se ajusten para poder determinar la presión de fondo fluyente. Generalmente nosotros lo que hacemos como ingenieros de reservorios es aislar el sistema de producción, o dividir, mejor dicho, el sistema de producción en dos, ¿no? Con un nodo o solución en fondo de pozo. Entonces, yo debo determinar la presión fluyente de fondo de pozo de esta forma, ¿no? Ya sea aplicando pseudopresión, ¿sí? Si es que no dispongo de un régimen, de una geometría de flujo que diste de la cilíndrica con el pozo ubicado al centro. Pero si el pozo no se encuentra ubicado al centro porque hay una geometría irregular en el reservorio, yo ya aplico parámetros adimensionales que consideren este factor de forma, ¿no? Entonces, esto está en función también de la heterogeneidad del reservorio, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de compartimentalización o segmentación del reservorio? Puede darse el caso que hay una geometría tipo rombo, ¿no? En algún caso. Entonces, el factor de forma cambia, ¿no? Entonces, si para un reservorio, para un pozo ubicado al centro de un reservorio cilíndrico, en el que se veía un flujo radial, ¿no? En el que yo tendría un factor de forma 31,62, cambia, yo tendría un factor de forma de 27,1. Y eso a su vez incide para ver si nos encontramos en un régimen de flujo transiente o pseudoestable, ¿sí?
Bueno, entonces, ¿ya han copiado la ecuación para estimar la presión de fondo fluyente? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya. Y a continuación tenemos el tiempo, la fórmula para determinar el tiempo que nos permite alcanzar esa presión fluyente de fondo de pozo, ¿no? O el tiempo requerido para obtener esa presión fluyente de fondo de pozo, considerando las propiedades del reservorio y de los fluidos, especialmente la difusividad hidráulica, ¿no? Disculpen que les hinche tanto con el tema de la difusividad, pero es muy importante. Copien para que la tengan clara. Van a tener un formulario muy largo, ¿no? Por eso les decía, creo que no me han contestado. Bueno, ahora van a dar con cuaderno abierto el examen, ¿no? Entonces, muy importante que tengan todo bien claro. Inge, de la parte práctica, Eh, vamos a resolverlo en hoja y subirlo o solo poner resultados. Eso vamos a aprovechar el día que repasemos algo de todo lo avanzado. Vamos a hacer una especie de simulacro. Ya se les va a dar algunas preguntitas teóricas. Estamos viendo el formato y la parte práctica se les va a facilitar y ustedes van a poder resolver, ¿no? Dependiendo, porque va a haber, sí o sí va a haber un ejercicio, entonces eso obviamente se les va a pasar y ustedes van a tener el tiempo suficiente para resolverlo, ¿no? Y para subirlo. Estoy viendo la posibilidad, algunos colegas me dicen que les funciona mejor el Moodle, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, en la UPB supuestamente igual creo que se va a utilizar el Moodle, entonces tendré que aprender a manejar el Moodle, ¿no? Inge, y una preguntita. No sé si hubiera la posibilidad de que si nos pueda facilitar solamente las diapos que llevamos para el primer parcial. Solamente esas Sí, sí, diapos. sí, pero una vez que terminemos. No hemos acabado el primer parcial. Pensé que estamos avanzando para el segundo parcial. No, entonces no has escuchado la primera parte que les he dicho. Sí, creo que llegué tarde. Para el segundo parcial iniciamos con pruebas de pozo. O sea, en realidad, ustedes deberían dar el primer parcial del capítulo uno y 2. El 2 que sea pruebas de pozo, pero como les decía al principio, hemos empezado 2 semanas tarde. Ha habido el tema de la reprogramación de clases por el tema del directorio de YPFB, el tema también de esto de la cuarentena, entonces como que estamos un poco retrasados, ¿no? Pero ustedes, una vez que tengan claro esto de los fundamentos matemáticos, ya van a poder asimilar más rápidamente, con mayor facilidad, lo que es pruebas de pozo, ¿no? Entonces, ¿por qué hago más énfasis en este capítulo y en el siguiente? Porque es lo que realmente a ustedes les va a servir más de todo el contenido analítico, ¿ya? Ya, Inge, estoy bien. Gracias, Inge. Entonces, obviamente les voy a facilitar, ¿no? Eso no está en duda. Porque inclusive nosotros acá ya estamos viendo prácticamente los fundamentos para el capítulo 4 que es determinación de la presión por medio del reservorio. Entonces eso lo vamos a hacer en un estornudo prácticamente, el 4, ¿no? Entonces el segundo parcial va a ser 2, 3 y 4, ¿no? Y ya el final va a ser considerando hasta el capítulo 7.
¿no? Que si uno lo sabe manejar bien, lo puede hacer prácticamente en 2 capítulos. Entonces, no se asusten, todo está calculado minuciosamente. ¿Ya? ¿Ya han anotado entonces la fórmula para determinar el tiempo necesario o requerido para obtener una determinada presión de fondo de pozo fluyente? Si ya la tienen, entonces Sí, Inge. pasamos. Ya. Lo que se hace cuando uno tiene parámetros adimensionales es comprobar si se denomina aproximación de log, ¿no? Es log approximation, pero entonces nosotros lo traducimos como aproximación del registro, ¿no? Entonces vemos si el tiempo dimensional en función del área de drenaje es mayor a 100 o se acuerdan también de la constante del coeficiente X que manejábamos antes, es menor a 0,01. Esto ustedes ya lo vieron en clases, lo tienen anotado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos posteriormente después de comprobar si la aproximación de registro se mantiene? Es verificar el régimen de flujo, considerando la geometría del reservorio, ¿no? Lo que nosotros luego podemos analizar es de que en cualquier momento, ¿sí? En un tiempo I, ¿no? El reservorio se comporta como un reservorio infinito, ¿ya? De acuerdo a la biografía, se puede denominar como Infinite Acting System, se llama, ¿no? Entonces, es una traducción medio coloquial, eh, establecer el sistema de acción infinita. Pero en realidad hace referencia a un reservorio infinito porque en el inglés se denomina como Infinite Acting System, ¿no? Infinite Acting System. Entonces, esa es la traducción, pero analogía es un reservorio infinito. Y cuando hablamos de eso, estamos viendo un flujo transiente, ¿no? El reservorio aún está experimentando una condición de flujo transiente. Y ustedes por eso tienen que tener en su cabeza bien clarito que el régimen de flujo transiente, ¿no? Hace que el reservorio se asemeje como un reservorio infinito. ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto desde el inicio y también le repetía mucho. Entonces, se da esa situación cuando el tiempo adimensional en función del área calculado es menor al tiempo adimensional en función del área tabulado. Y la tabulación está referida a la tabla, ¿ya? Entonces, con todas estas consideraciones, nosotros ya podemos calcular la presión adimensional en función del área de drenaje con esta ecuación. ¿Ya está? Inge. ¿Sí? Yo sí, pero no sé mis compañeros chicos. Ya. Yo creo que sí, también ya la deben tener. Bueno, entonces, si no se da la situación de que el tiempo dimensional para un área de drenaje calculado sea menor al tiempo dimensional en función del área de drenaje tabulado, ¿no? Y se da que el tiempo adimensional calculado es mayor al tiempo adimensional en función del área tabulado,
se dice que el reservorio está en estado pseudoestable, ¿no? Y se dice que los límites del reservorio ya inciden en el flujo, ¿no? El reservorio se comporta como bounded o como limitado. Entonces, en ese caso, cuando nosotros vemos de que el reservorio está, en el reservorio se presenta un flujo pseudoestable, entonces se utiliza esta ecuación. Copien. Ya tienen. Sí. Entonces, una vez que ustedes han podido determinar la presión adimensional en función de la distancia y el tiempo dimensionales de un reservorio en el que se encuentra el flujo en un estado pseudoestable, pueden con este valor calcular la presión fluyente de fondo de pozo. No, obviamente aquí ya no hemos despejado. O la caída de presión también se puede calcular. No se olviden, y les repito y hago énfasis, estimados queridos estudiantes, acá ustedes tienen un diferencial de presión, una caída de presión, ¿no? Que ahora está expresada conforme a ambos componentes, ¿no? La presión inicial del reservorio menos la presión fluyente. Presión en el límite externo menos la presión que se exhibe en el pozo, ¿no? Cuando fluye el fluido del reservorio. Pero esta ecuación, esta gráfica, perdón, esta ecuación o esta expresión matemática también puede contemplar acá un delta P, ¿verdad? Entonces, no se mecanicen. Acá tenemos el factor skin, ¿no? Que hemos hablado que es el total. Bueno, acá hay otra forma, hay otra lámina para factores de forma de reservorios que también se utiliza en ciertos casos. Les voy a explicar eh, con un ejercicio, ya, pero de la misma forma, si se fijan, 31,62. Si estuviese rectangular 27,12, acá es lo mismo, mm, solo que acá tenemos para tiempos adimensionales en función del área, ¿no? ¿Ya? Ahora, si ya han copiado, eso también se les va a pasar. Vamos a hacer el primer ejercicio. Anote y grafiquen.
Primer ejercicio para parámetros dimensionales. Dado un pozo ubicado en el centro de un reservorio cuadrado que produce un caudal de 150 barriles por día de petróleo crudo, considerando las propiedades del reservorio y fluidos que se tienen en la tabla, estimar la presión fluyente de fondo de pozo para 14 minutos de producción, inciso B, 13 horas de producción, e inciso C, 5 horas de producción para un radio adimensional de 4.5. Copien con calma, bonito. Inge, Sí, una Daniel preguntita. Ruiz, Sí, ¿no? una pregunta. Sí, Inge. El 4.5 el radio, ¿en qué unidad está? Es adimensional, Adimensional. es RD. Ah, No perdón, se Inge. olviden que hemos visto Leí mal. TD, Leí mal. RD. No, está muy bien, tranquilo. Pero vale, Inge, hay gracias. que preguntar así, porque puede habérseme pasado, ¿no? Está muy bien, gracias. A usted les hablan por su apellido, ¿no? Gracias, Ruiz. Gracias, Daniel. Ay, Ya.
Gracias, Inge. Ya terminó de copiar. Sí, ya han terminado de copiar. Sí, Inge. Perfecto. Entonces, hasta compresibilidad total, ¿no? El reservorio cuadradito. Listo. Paso por paso. Entonces, ¿qué es lo que lo primero hacemos? Comprobamos la aplicabilidad de la aproximación del registro, ¿no? Lo primero, aquí sí, Daniel preguntaba el tiempo, ¿en qué unidades? El tiempo siempre tiene que estar en horas. Entonces, fíjense, acá se les dice para 14 minutos de producción. Entonces, los 14 minutos de producción yo llevo a horas. Estamos hablando de un tiempo de 0.2333 horas. Entonces, para el inciso A, que considera un tiempo de 0.2333, yo compruebo la aplicabilidad de la aproximación del registro. El tiempo dimensional, perdón, TDA, igual a la fórmula que teníamos, no anotada al principio. ¿Se acuerdan? Anote. Verifico si es mayor a 100, ¿no? Entonces, el tiempo dimensional en función del área de drenaje es igual a 0.000264 por 100 milidarcis, que era la permeabilidad de la formación, por el tiempo, ¿no? Que más adelante vamos a hacer el cálculo, por dividido entre el producto de la porosidad de la formación, el espesor de la formación, el área, ¿no? Pero no se olviden, acá hay un tema. Yo les doy el área en acres, ¿no? Y generalmente siempre se da el área en acres, ¿sí? Siempre se da el área en acres. Inclusive para cálculos volumétricos se maneja en acre, acre-pie. Volumen, acre-pie, si es área, acres. Entonces, en la ecuación dijimos que tiene que estar en pies. Entonces, lo único que hacemos es multiplicar esos 45 acres por 43.560 eh, 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 hace la conversión a pies. Luego tenemos la compresibilidad total de la formación, que es de 24.96 por 10 a la menos 6, ¿no? Quiero que corroboren si este valor está bien. Entonces, hagan el cálculo en su cuaderno. No copien, por favor. Hagan como si estuviésemos en el aula y calculen. Sí sale, Inge, ese es el resultado. 6.13 por 10 a la menos 5. Ya, perfecto. Sí, Entonces, sale ahí. ya, perfecto. Entonces, multiplicamos por 0.2333 horas y calculamos un tiempo dimensional en función del área de drenaje. Sale este valor de perdón, de 1.43 por 10 a la menos 5. Sí, que sale. Ya, perfecto. Listo. Entonces, tiempo adimensional en función del área es igual a 0 a 1 por 1.43 por 10 a la menos 5. ¿Es mayor a 100? No.
¿verdad? Entonces, como la aproximación no se mantiene, nosotros tenemos que ver el valor del tiempo adimensional calculado. Tienen la tablita, ¿no? De factores de forma y áreas de drenaje. ¿Sí? Sí, je- Ya. Hemos hablado de un pozo ubicado en un reservorio es cerrado, ¿no ve? Entonces acá tenemos, perdón, es el transiente, supuestamente, inbound. Entonces esta geometría cuadrado, ¿sí? El TDA era ¿de cuánto? 1 punto algo por 10 a la menos 5, ¿sí? Y estamos en transiente. Entonces, ¿qué valor yo tengo para el tiempo dimensional tabulado? 0.09, ¿no? 0.0. Ya. Entonces, es el tiempo dimensional tabulado, ¿no? Aquí hay un pequeño error. Este es tiempo dimensional tabulado, no calculado. Porque el que hemos calculado es este, ¿sí? Entonces, ahora verificamos, ¿no? El régimen de flujo, considerando que el tiempo adimensional en función del área que se calculó, es decir, 1.43 por 10 a la menos 5, es menor al tiempo dimensional tabulado o de tablas, 1.4 por 10 a la menos 5 menor a 0.09, ¿no? La geometría cerrada con el pozo al centro permanece en condición de estado transiente, ¿no? Y ustedes tienen las ecuacioncitas para determinar. Entonces, la presión diferencia, la presión adimensional en función de la distancia y el tiempo adimensionales es igual a 0.5 por el logaritmo ¿de qué? Del tiempo dimensional en función del área de drenaje más el logaritmo ¿de qué? Del área, ¿no? Sí. Sobre, ¿sobre qué? El radio de pozo al cuadrado, y el radio de pozo era 0.5 más 0.8097. Calculamos la presión adimensional. ¿Sí? ¿Le sale este dato? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, pasamos. El inciso A era calcular la presión fluyente de fondo de pozo para 14 minutos de producción. Entonces, no se olviden de esta ecuación, que es la última que anotamos. La caída de presión en el reservorio, ¿no? Es igual a un factor por la presión dimensional en función de la distancia y el tiempo dimensionales más un factor skin. Despejando la presión fluyente de fondo de pozo, tenemos la presión inicial, ¿no?
Yo les he dado como dato acá, presión inicial del reservorio, 3.325. Menos 141.2 por 150 barriles de petróleo por día por la viscosidad, 4.18 centipoises por 1.2125 barriles sobre barriles estándar, dividido entre 100 milidarcis por 49 pies, por la presión adimensional que calculamos anteriormente, ¿no? Perdón. 2.76445 más el factor Skene de 3.04. Y esta es la presión fluyente de fondo de pozo que se tiene después de 0.23 horas o 0 o 14 minutos. Ya. Corroboren, por favor. Inge, así sale el resultado. Perfecto, muchas gracias. Inge, una pregunta. ¿Cuántos Sí, decimales tomamos para cada uno de 4, los resultados? 4, 4. Nicole, Cuatro. Michelle, eres tú la que está hablando, ¿no? Sí, Inge. Ya, perfecto. Sí, sí, sí. Gracias, Inge. Con gusto, con gusto. ¿Y en el examen mandaron un examen tipo así? Tipo así y tipo lo que hemos visto antes. Es un ejercicio en el que entra prácticamente todo lo avanzado. Claro, este es similar al otro, solamente que ya aumenta lo del PD, digamos, ¿no? Con el radio de dimensión y el T calculado y lo del mayor menor, ¿verdad? Exacto, la presión adimensional, ¿no? Esa expresión dimensional. Sí. Entonces sería como acopla a lo que hemos avanzado. Exacto. O sea, puede ser como Un un remix. inciso. O sea, va a ser un mix, ¿no? Mm. Hay de todo, como les he dicho. Por ahí el ejercicio pide calcular el skin Solo habría y que les despejar. pido, y les pido hacer el cálculo considerando parámetros adimensionales y diferentes geometrías de flujo y también ¿qué se llama? La función exponencial y una presión promedio del reservorio De o atrás es grande. pseudopresión, o pseudopresión, exacto, ¿no? Entonces, que para lo de la geometría solo tenemos que hacer con las tablas, nomás literal tenemos que hacer, ¿no? Para la geometría es tabla pura, ¿no? Es cálculo Ajá. del factor de forma de Dietz, el Ah, ya, C sub A, ¿no? súper entonces. Ya, gracias. Ya, pero lo que sí no es mecánico, eso sí, y se aplica Ujú. en conceptos, ¿no? Todo va a estar en el enunciado. Y si hay algún dato que no se les ha dado, es porque ustedes pueden asumir, en algunos casos, con el conocimiento que tienen de ingeniería de reservorios uno, ingeniería de reservorios 2. Pero en cosas sumamente básicas y conceptos que uno no puede olvidarse, es como su carnet, ¿no? Es como mi carnet. Yo sé que mi carnet termina en uno y tengo que salir solamente el lunes. Listo. Ustedes saben que un reservorio petrolífero, ¿no? Tiene una gravedad API hasta 55. Después de 55 ya estaríamos hablando de un condensado, ¿no? Pero para eso yo necesito saber verificar la relación gas-líquido. Perfecto. O el yield. Ya, perfecto.
Son parámetros importantes, ¿no? La porosidad, la porosidad puede ser que no les dé un valor determinístico, sino que les diga qué tipo de reservorio es, ¿verdad? Sí. Sí, Mm. Hay rangos de porosidades por los que se determina la calidad de un reservorio. Un reservorio bueno, regular, con porosidad despreciable o muy bueno, ¿no ve? Igual cuando facilita el flujo de los fluidos también se dice que es bueno. Porque tiene una permeabilidad alta, una permeabilidad promedio, una permeabilidad buena, regular. Entonces, principalmente eso es lo que ustedes tienen que dominar en función a las propiedades del fluido, ¿no? Entonces, Inge, si pasara eso y sabemos el rango, también tenemos que verificar o tenemos que tomar en cuenta otros parámetros para evaluar un valor y recién tomarlo como dato y proceder con el ejercicio, ¿verdad, Inge? Exacto. O sea, por ejemplo, lo que quiero decir es, acá yo les doy se les da en el ejercicio un dato de porosidad de 18, ¿verdad? Sí, Ya, perfecto. Quizás no tengan este dato. Quizás ustedes tengan que eh, analizar el enunciado y ustedes establecer este valor. Por eso les digo, puede ser que yo les diga un reservorio con porosidad eh, promedio. Entonces aquí ya saben qué valor tiene que venir, ¿no? Por ejemplo, en vez de que les dé el skin, podría decir en el enunciado un reservorio sin daño. ¿Saben cuánto es el skin? Sí. La permeabilidad de formación puede ser que les diga, como les digo, como les estaba comentando anteriormente, un reservorio con, con permeabilidad promedio. Ya, entonces no será 100 milidarcis, ¿no ve? Acá, viscosidad, se les da un valor. Puede ser que yo les diga un petróleo negro. Ya saben que aquí no es 4, ¿sí? Saben que aquí no va a ser 1,21, ¿sí? ¿Qué pasa si les digo un reservorio lenticular? Ustedes ya saben que aquí no va a ser 49, ¿no? ¿Me entienden más o menos? y o sea que podemos quedar aquí, por favor, es que la Inge de Guaypara nos está esperando ya. Mil Ya, pero disculpas. entonces, ya, pero hay un tema. Entonces, que terminen esto, yo les voy a pasar. Tarea es calcular el inciso C y les estaba dando este otro ejercicio. Entonces, les voy a pasar, porque con esto terminaríamos, les voy a pasar las láminas al WhatsApp más tarde y con eso sería todo el capítulo 1, ¿ya? En el transcurso del día les paso. ¿Ya? Está bien, Inge. está bien, Está bien. ingeniero. Está bien, Inge. Inge. Inge, Está la bien, práctica Inge. es para el día lunes y lo Ay, un tenemos que ratito. entregar al Moodle, Teams. Perdón. ¿Qué dicen? Inge, entonces tenemos de tarea hacer el ejercicio, el calcular el inciso C. El inciso C. El inciso C. Tienen que calcular. Y el otro ejercicio que les voy a pasar. ¿Ya? Está bien, Inge. Ya, muchachos, esperen un ratito, no se desconecten. Es para el informe. Y además creo que también Michael va a Sí, pasar, ya, ¿no? ya saca el screen, somos 20 ahorita. Perfecto. Listo. Hasta Entonces les luego, paso Inge. con eso. Y hay un tema, quedemos para la siguiente
semana, ¿no? En el transcurso del día que damos.